Yo quiero compartirles en una forma somera parte de la cronología de mi vida, de mi historia, de mi testimonio. Al ser honestos, me cuesta hablar de mi vida, me es muy difícil. Muchas veces he querido dejar de dar mi testimonio. Inclusive cuando murió mi padre, yo había hecho, puedo decir quizás un pacto a la ligera de no volver a dar mi testimonio. Es muy doloroso recordar cosas que uno ya no quiere recordar. Pero trataré con ayuda de Dios de hablar no de lo que yo fui, sino de lo que Dios ha hecho en mi vida para cambiar mi manera de ser. Soy de origen guatemalteco. Nací en una ciudad del oriente de Guatemala llamada Zacapa y me crié en un departamento vecino llamado Chiquimula. Ahí hice mis estudios hasta cierto grado. Mi familia era como todas las familias. Mi padre y mi madre procrearon 4 hijos, pero mi padre era el clásico hombre sin Dios, el clásico latinoamericano. Mi padre practicaba la poligamia. Al lado de mi madre tenía otras concubinas. Y ustedes saben que el hombre sin Dios en Latinoamérica erróneamente cree que con eso alimenta su egocentrismo, lo que conocemos como en términos comunes como el clásico machismo. Nosotros éramos unos niños normales, felices, porque no hay cosa más satisfactoria para un niño es ver a sus padres unidos. Ese es el regalo más grande para un niño, ver a su papá y a su mamá juntos. Eso es el regalo más hermoso y alimenta el autoestima, la personalidad del niño. Papá también bebía. Veníamos de una generación de gente de negocios, de empresa. Mis abuelos paternos y maternos habían sido gente empresaria, gente dedicada al mundo de los negocios. Pues nosotros de niños vivíamos en una vida cómoda. Los hijos de la gente que tienen negocios, tienen dinero, pues llevan una vida muchos desahogada. Pero aquella felicidad material que estaba rodeándonos como familia no provocó la satisfacción, la felicidad en el hogar, y mis padres se divorciaron. El divorcio quizás es uno de los traumas más dolorosos que hay. Como psicólogo conozco a fondo lo que es la crisis, la depresión. No solamente la pareja, los adultos quedan marcados, pero el efecto colateral del divorcio marca a los hijos para siempre. Eso es para siempre. Mi madre y mi padre se separaron. No nos preguntaron a nosotros si queríamos que se separaran. Se separaron. Yo tenía 6 años y medio de edad. Mi madre se marchó una noche para no regresar nunca jamás. La ausencia de mi madre iba a marcarme como persona terriblemente, porque comencé a preguntarle a mi padre: papá, ¿dónde está mi mamá? Papá, ¿qué se hizo, mamá? Mi padre
que aquella separación le había causado un trauma también. La forma como él desahogaba su enojo, su ira, era diciendo: tu mamá se murió, tu mamá fue una cualquiera. Él decía palabras realmente crueles de mi madre. Lógicamente un niño no entiende. Y cuando mi padre estaba borracho, en su borrachera, me golpeaba. Desde la edad de 7 años hacia adelante comencé a tener traumas. Me volví un niño místico en mi conducta. Y como una arma que los niños quizás pudieran usar, comencé a volverme un niño violento. Comencé a volverme un niño hiperactivo, violento. Mi niñez fue una niñez muy dolorosa. Muchas veces fui al cementerio de mi pueblo a caminar entre los sepulcros y sentarme a llorar. Muchas veces le creía a mi papá que sí, mi madre estaba muerta. Muchas veces en las noches que mi padre se iba con sus concubinas, nuestra casa, que era bastante grande, yo me cansaba de llorar y llorar y llorar hasta que me quedaba dormido tirado en el piso, en un petate, llorando. Comencé a ser marcado por una soledad terrible. A los 12 años ocurren los cambios biológicos en el organismo humano, lo que conocemos como la etapa de la pubertad. En mí se marcaron en una forma drástica, pues mi padre no ejercía ningún control sobre mí. Yo agarraba dinero del negocio, del almacén, me iba. Comencé a caer en el hábito de la droga, a usar marihuana, pastillas, mandras, nemorum, drogas químicas que son útiles para personas enfermas con depresiones y ansiedad, pero no para un niño, un cerebro fresco de 12 años. Mis amistades, comenzamos a crear conflictos. Fui expulsado de varios colegios. El último colegio donde fui expulsado fue un colegio de formación católica llamado Liceo La Salle, porque uno de los conserjes nos encontró a mí y a un amigo que ya murió llamado Saúl Oliva. Nos encontró tomándonos la botella de vino de consagración del cura y comiéndonos las hostias. Aquel fue un escándalo en el colegio tremendo. Mi papá era un hombre que siempre rehuía. Cuando había alguna queja en el colegio, mandaba a una de las empleadas: mire, fulana, vaya a ver qué pasa con ese muchacho. Ya, yo no tengo tiempo para andar en esas cosas. Pero en esa ocasión, el director del colegio, que era un hermano lasaísta, así le llaman en la organización católica a ese tipo de personas, dijo: hasta que no venga el padre, este muchacho no se puede ir de la dirección. Y mi padre fue. Cuando yo oí llegar su carro con su chofer, su rostro estaba demudado. Yo le miré el rostro demudado. Tenía una ira. Firmó la carta de expulsión.
Y uno de los laicos que servía ahí en el colegio, que era el que nos daba muchas veces la hostia y todo cuando uno comulgaba, dijo: usted está expulsado de toda relación con la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Usted cometió un sacrilegio, usted es un hijo de las tinieblas, de los demonios. Aquellas palabras, hermano, habrían de marcarme en mi odio hacia Dios o a la posible existencia de Dios. Por eso yo bendigo a Dios, porque en los anales escriturales de la historia de la iglesia tradicional en nuestro continente estaré borrado de su libro, pero hay un libro donde se anotó mi nombre hace 24 años, en el libro eterno de la vida, donde está anotado todo aquel que ha sido lavado, redimido con la sangre preciosa del Cordero. En ese libro glorioso, la Biblia dice en Juan 6:36: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo fuera. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Denle el aplauso fuerte al Señor. Salí, tenía deseo de escaparme, porque yo sabía lo que me esperaba. Mi papá fue muy cruel cuando me pegaba, puntapiés, puños. Él no medía el alcance de sus golpes. Pero yo, el chofer, me metió en la camioneta, lo que nosotros decimos en Guatemala un pick-up. Me metió en medio, él en la ventanilla. Yo miraba cómo apretaba sus mandíbulas de ira. Llegamos a la casa, cerró la puerta con llave, me dijo: quítese la ropa. Y agarró un alambre de luz y lo envolvió y comenzó a pegarme. Yo sentía cuando me reventaba la espalda, pero yo le gritaba con ira, no me dolió. Y él cogía más ira, decía: ¿cómo que no le dolió, sinvergüenza? ¿Sabe una cosa? Si no es un señor que trabajaba por muchos años con él, un anciano que vivía ahí en la casa, que se metió, porque el chofer dijo: el señor está matando a su hijo. Y me vio tirado en el suelo, me daba puntapiés, y con el azote que él hizo con el alambre de luz, yo estaba perdiendo casi el conocimiento y él estaba con una ira terrible. Llegó este anciano y me quitó y se metió en medio. Dijo: si no lo quieres, mejor regálalo, no lo mates. Mi padre me maldecía. Yo hay veces, hermano, que no quisiera recordar. No es fácil. No es fácil. Por eso yo adoro tanto a mis hijos. Porque Dios quitó ese corazón de odio, de piedra, y me puso un corazón nuevo. Eso solamente la sangre de Jesucristo, la sangre gloriosa del Señor lo puede hacer. Yo recuerdo, estuve enfermo varios días. Por último, me recibieron en un colegio que se llamaba El Moderno Chiquimulteco. Era famoso porque ahí recibían a los que no en ningún colegio querían, ahí terminaban, ahí terminaba uno estudiando. Ahí el colegio de los malías, ahí estaban todos aquellos sinvergüenza, pues ahí fui a terminar.
pero caí en el vicio de la marihuana, pero terriblemente. Llegó el momento que yo ya no iba al colegio. Yo me amanecía en los burdeles, en los antros de vicio, donde hay mujeres de la vida alegre. Me refugiaba en esos lugares. Tenía 13 años, ya el alcohol y la droga. Yo sentía que iba mal. Un día fui al negocio de mi papá. Papá siempre estaba contando dinero, arreglando facturas. Su mundo era solo hacer dinero. Esa era la idea de mi padre. Llegué por la parte de atrás y lo abracé. Yo no le podía decir a él que yo estaba metido ya totalmente en el vicio, porque era capaz de matarme a golpes. Yo le dije: papá, mándame a estudiar a la antigua Guatemala. Hay un buen colegio donde yo puedo ir. Yo en ese momento esperaba que mi papá se volteara, me abrazara. Yo deseaba que mi papá en ese momento me acariciara mi cabeza. Pero él era muy duro. Yo casi nunca vi sonreír a mi padre. Me quitó la mano sobre el hombro, dijo: no, hágase a un lado. Usted es un vago, un sinvergüenza. No me importa si estudias o no, a mí qué me importa, pero salte de aquí, no te quiero ver. Yo me quedé parado y me dijo: cuidado, se pone a llorar, porque los hombres no lloran. Usted nunca debe de llorar. Me fui caminando hacia la puerta y me quedé parado viéndolo. Y dije entre los dientes, porque si oía yo sabía que me mataba a golpes. Dije: maldito, algún día me voy a vengar. Algún día me las va a pagar. Salí a la calle y me fui caminando al parque del pueblo, de la ciudad. Comencé a llorar y dije: mamá, ¿dónde estás? Mamá, ¿por qué no vienes a buscarme? Mamá, te necesito. Me senté en un banco y di rienda suelta a mi llanto. No me importó que la gente me viera llorar. Era una forma de desahogar mi dolor, mi soledad. Se acercó uno de los que nos proveía marihuana y me dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Yo le dije: no, son cosas que te importan, lárgate. Pero él se sentó en el mismo banco ahí en el parque y sacó un cigarro de marihuana y lo prendió y comenzó a fumarlo. Dijo: dale unos toques, hoy es gratis. No hay problema, dijo, para eso somos los amigos. Terminé comprándole un cuarto de onza y nos fuimos detrás de la iglesia del Calvario, ahí en Chiquimula. De ahí nos fuimos al río y pasamos todo el día. Pasé 2 días que no vi a mi padre, borracho y drogado. Por eso, padre de familia, si tú no hablas con tus hijos, si tú no le prestas, si tú no le das el cariño a tus hijos. Yo a mis hijos siempre les estoy hablando, amando, diciendo que los quiero, que los extraño, que los amo. Porque si no, un sinvergüenza estará en la calle esperándolos para destruirlos. Y Dios te va a demandar a ti, porque la herencia que Dios te dio son tus hijos. Por eso esta noche, si tú no tienes una comunicación, un vínculo de afecto con tus hijos, especialmente si son adolescentes, ábrelo antes que sea demasiado tarde. Porque la retórica que tenemos muchos adultos es: no, es que allá en mi rancho
así me criaron a mí y yo los voy a criar así. Pero es que allá se amarraban los perros con longaniza y no se la comían. Aquí vivimos una sociedad donde los jóvenes pintan grafitis, usan la violencia, se unen en pandillas, en gangas, porque es el medio de expresión ante el descontento que tienen dentro de su hogar. Miles de jóvenes adolescentes en las calles de Estados Unidos son hispanos que usan la violencia y la calle ante la inconformidad, ante el fracaso de padres irresponsables que creen que la responsabilidad es poner un plato de frijol, arroz y chile. La máxima responsabilidad es brindarle el afecto, la ternura a esos hijos para que crezcan seguros ante la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen gloria al Señor en esta hora? Hermanos, cuando ya no me aguantaban, me mandaron a estudiar a la capital. Yo ya daba tanta batería, ya había baleado a una persona, no estuve preso porque era menor de edad y papá tenía dinero. Desde niño estuve familiarizado con las armas. Me fui a la capital de Guatemala y como todo muchacho de pueblo, pues la capital me quedó grande. De una casa de huéspedes donde me hospedaba, me daban mi hotel, mi techo, mi alimentación. Papá mandó un trabajador que fuera a pagar. Él nunca se interesó por mí. Pobre mi viejo. Él quedó huérfano cuando era joven, un niño. Antes de morir éramos grandes amigos. Tarde entendió, pero bendigo al Señor porque antes de morir en su corazón se llevó a Jesucristo. Dice que mi Padre está en el cielo. Dice que un día lo voy a ver. Por eso yo predico con tanta autoridad contra Satanás y sus demonios, porque Él fue el que destruyó nuestra familia. El pecado destruyó nuestra familia. Por eso hablo de Cristo con tanta autoridad, porque Jesucristo dice: yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. Jesucristo dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ahí en el colegio comencé a estudiar, en el colegio Ciencia y Arte. Comencé a estudiar mi bachillerato. Tenía pocos amigos, pero se corrió el rumor, dijo: este es hijo de un riquito de allá del oriente. Y había un maestro que era borracho, consuetudinario. Siempre llegaba al colegio lunes, martes, miércoles. Como dicen los mexicanos, llegaba crudo, se le sentía la estocada, hablaba con uno y lo mareaba todo. Como decía el pastor en la mañana, ¿no? Que con la cura tenía que buscarla. Así andaba este señor. Cuando daban las 10, 11 de la mañana dando clases, él se desesperaba, necesitaba su trago. Y se fue haciendo amigo mío. Y un día en el recreo me vio abrir mi cartera y vio, pues yo metía la mano en el almacén de la tienda, yo siempre andaba cargado de dinero. Y me dijo: Pérez, ¿por qué no me prestas unos 50 centavos? El licor era en ese tiempo muy barato en mi país.
Digo, sí, maestro, ¿cómo no? Aquí está. Y aquellos préstamos pues se fueron volviendo interminables. Me decía, Pérez, no te preocupes que el año tú me pasas como sea. A empujones, pero pasas. Yo me encargo de eso, déjalo de mi parte. Aquel maestro se volvió parte integral de mi amistad. Puedo decir que el lugar que mi padre, la comunicación que mi padre no tenía o no nunca tuvo conmigo, me la dio el maestro. Y recuerdo que nuestra amistad se fue acrecentando. Yo desde niño me gustó la oratoria. Entonces él me escuchaba hablar ahí en el colegio cada vez que había una exposición, la discusión de un tema. Yo siempre tomaba las pautas. Y me dijo, Pérez, allá en tu pueblo, yo vengo de una tierra famosa de poetas, de gente, los guatemaltecos que están aquí saben, una tierra muy preclara en los poetas, en los escritores. Dijo, Pérez, tú vienes de un pueblo donde hay muchos declamadores y poetas. Dice, tú estudiaste. No, maestro, ahí me ponían a declamar el 15 de septiembre, el 10 de mayo, pero dijo, ¿te gustaría ser un buen declamador? Le dije, pues sí, lo que usted diga. Dijo, te voy a llevar donde te van a enseñar. Y me llevó. En el colegio de infantes había un sacerdote español jesuita y había sido miembro honorario de la Real Academia Española de la Lengua. Y aquel hombre pulió mi léxico. Me hice un orador profesional. Comencé a ganar certámenes literarios. Comencé a representar mi colegio en juegos florales de oratoria. Comencé a ganar diplomas, reconocimientos. Recuerdo que un día este mismo maestro me dice, Pérez, ahora que ya tienes un liderazgo aquí en el colegio, ya estaba en mi último año de bachillerato, me dice, Pérez, te quisiera llevar a una reunión, pero no me vayas a traicionar. Si no te gusta, haz como que nunca fuiste. Y me despertó el gusanito de la curiosidad. Si alguna cosa en la juventud es el instinto de lo desconocido. Por eso es que los jóvenes caen mucho en la droga, en el rock, en toda clase de hábitos nocivos. Porque al joven le despiertan el instinto de lo desconocido. Al joven uno le dice, no toque porque se quema. Tarda más uno en decirle que ellos ponen la mano. Es el instinto del ser humano. Yo recuerdo mi país, Guatemala, ha sido uno de los países de Centroamérica golpeado por la violencia política. Y yo fui a esa reunión. Tenía 15 años, esa edad es cuando uno se enamora hasta de una escoba con faldas. Y yo era muy enamoradizo. Y luego declamador y poeta, imagínense. Pues dejaba novias por donde quiera. Pero la bienaventurada ahí está sentada. Compañeros, nos hemos reunido con el único propósito de libertar a nuestra patria Guatemala de las botas del imperialismo yanqui. Los gringos se han apoderado de gran parte de nuestras tierras, han subyugado nuestro sistema, nuestros gobiernos son títeres al servicio de los imperialistas yanquis. Debemos de tomar el machete, el asadón, el fusil y pelear contra el imperialismo. No importa que con nuestra sangre abonemos la semilla de la libertad. Si morimos en el campo de batalla, un día la historia y la patria nos lo va a agradecer. El comunismo se distinguía por algo muy peculiar.
con una actitud de persuasión pragmática. El comunismo manejaba el arte del convencimiento de una manera tremenda. Cuando yo oí a aquel hombre hablar, dijeron: pertenecemos a la Universidad Autónoma de San Carlos, la Universidad Nacional de mi país, y todos los que quieran unirse por la causa libertaria de Guatemala, que se pongan de pie, y con su puño izquierdo empuñado vamos a lanzar el primer grito de libertad. La euforia a todos los que estábamos, campesinos, obreros, la mayoría éramos estudiantes, y nos pusimos de pie y lanzamos el primer grito: vencer o morir, patria, libertad. Yo no sabía realmente, conocía la teoría, porque en estudios sociales en el bachillerato se llevaba la historia de las distintas revoluciones de este siglo. Sabía de los bolcheviques, sabía de cómo nació el sistema en Rusia. Pero yo no sabía, como le dije, estaba en edad de cuando uno se enamora hasta las escobas con falda. Uno no anda con el asunto de... Y antes la juventud de antes era más romántica. Éramos más románticos los muchachos de antes. Éramos románticos. Los muchachos, si usted secularmente hoy en el mundo, la gente ya no hay inspiración, pero yo crecí en la década cuando estaba el romanticismo, la década del 60, yo usaba pantalón campana, pelo largo. Yo vengo de esa época. De esa época vengo. Si me ve como de 15 años, no se asuste, ya soy con 47. Pasa que el Señor me ha puesto hermoso últimamente. ¿Por qué no le hago un aplauso al Señor? Dígale al que está a su lado: usted está hermoso también. No sea celoso, dígale. Si cuando me miran al lado de mi esposa dicen: oiga, el sobrino de la señora. ¿Verdad que se ve ella mayor que yo? ¿No? ¿No? Un poquito mayor, ¿verdad? No mucho. Bueno, aquí se goza uno, hermano. Eso es lo bonito del evangelio, hermanos. Antes usted tenía que meterse 2 o 3 entre pecho y espalda para sentirse medio entonado y comenzar a reír y hablar tonteras solo. Aquí con el Señor estamos embriagados del Espíritu Santo 24 horas. Hasta dormido hablamos lenguas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Gloria a Dios. Si no, pregúntele a Jorgito García. Mire qué bendecido está Jorgito. Cuando yo conocí a Jorgito, hermano pastor, era tan delgado que donde se paraba no dejaba sombra. Y mire cómo Dios lo ha bendecido y prosperado, que hasta ahora casi cubre el sol. Es que Dios bendice, hermano. Eso es lo que el mundo no entiende. Porque nos acostamos en paz, dice el salmista, porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo, oh Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, entré al comunismo. La brújula que apuntaló esa ruta de mi vida iba a ser dolorosa, cruel. Ellos ya tenían una perspectiva de quién yo era. El maestro les había puesto en antecedentes que tenía un orador, que era un muchacho listo y líder, etcétera. Y me enseñaron todo, tuve que meterme de lleno a conocer toda la filosofía comunista. Pero una de las cosas que más me gustó del comunismo es la no creencia en Dios.
Marx en su libro El Capital dice que la religión es el opio de los pueblos y el creer en Dios la consumación del germen que carcome la mente de los ignorantes. Cuando yo me fui empapando de la teoría comunista, metí de lleno mi vida. Comencé a ir a reuniones de sindicatos, fui a reuniones estudiantiles en colegios como el Central, Rafael Akeche, lugares famosos por ser polvorines donde nació el movimiento revolucionario guerrillero de la década de los 65 al 70. Guatemala era gobernado por un presidente inestable llamado Julio César Méndez Montenegro, y aquello había provocado en nuestro país una fractura, una división político-social. Hermanos, luego fui entrenado en las montañas del norte de Guatemala. Varios comandantes cubanos, norcoreanos, habían 2 de Norvietnam que nos entrenaron en la guerra de guerrillas. Yo estaba acostumbrado a tener armas, escopetas, 38, 45, 9 milímetros. Tenía conocimiento porque en mi casa siempre hubo armas. Pero luego nos entrenaron con armas de grueso calibre, ametralladora automática FAL de fabricación belga, Uzi, Galil. Después del entrenamiento intensivo, nos preparamos para el primer ataque, la primera confrontación contra el ejército de Guatemala. Nos dijeron, compañeros, el fin justifica los medios. No importa, no se nos vayan a acobardar, porque es la primera prueba de fuego para ustedes. Y preparamos una emboscada para un convoy del ejército. Cuando el comandante del operativo nos dio la orden de disparar, yo comencé en el momento a sentir poco de miedo, pánico, me sudaban las manos. Comencé a sentir un escalofrío, temor. Pero cuando terminé de disparar el primer cargador de la ametralladora, la volví a cargar y seguí tirando. Se cambió aquel pánico, sentí como que algo se posesionó de mí. Y de ahí para adelante comencé a participar en los operativos más fuertes. Hubo uno muy famoso que todavía hay un monumento ahí, y cuando paso yo para mi tierra lo veo, porque sé que hay gente del oriente de Guatemala aquí, que he visto a alguien que me ha saludado. Hay un lugar que se llama Zunzapote. Ahí nosotros acabamos con todo un convoy del ejército. Yo tenía una ametralladora en una loma, unas 50 tirando. Recuerdo, hermanos, yo perdí todo contacto con mi papá. Se rumoraba allá en el pueblo que yo andaba con los comunistas. Y el oriente de mi país siempre se distinguió por ser parte del anticomunismo. Ahí fue donde entró el movimiento anticomunista que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, un gobierno de tendencia, no era comunista, el hombre era socialista, pero Estados Unidos le quitó el gobierno con un golpe de estado a través de la CIA y militares que se habían vendido. Yo recuerdo, hermanos, en una ocasión preparábamos un secuestro y teníamos que ir por la región del oriente. Yo fui a mi pueblo. Tenía algunas cosas todavía en mi cuarto de habitación. Me salté, nosotros le llamamos tapial a la verja. Me salté, cargaba una mini Uzi debajo de la, nosotros le decimos chumpa, la chamarra, bajo la chamarra.
cargaba 2 granadas de fragmentación americana, las piñitas, y cargaba 2 cargadores. Llegué a mi cuarto, agarré un maletín y llené ropa y libros, lo que último que me quedaba, porque ya había llegado 2 veces el servicio de inteligencia militar llamado en Guatemala G2. Yo sabía que andaban detrás de muchas pistas mías. Pero cuando yo vengo con mi maletín para afuera, está mi papá parado, 2 de sus empleados que dormían ahí. Pensaron que algún ladrón se había entrado, prendieron la luz. Y mi papá tenía un 38 en la mano. Cuando mi papá me miró de frente, con mi pelo largo, mi boina, se me quedó viendo y dijo: ¿qué es de tu vida, sinvergüenza? ¿Por qué te has desaparecido? ¿Qué es de tu vida? Yo recuerdo que me le quedé viendo. Dijo: mira, aunque tengas cuerpo de hombre, yo soy tu padre y te voy a enderrizar a puños. Deja esas cosas, ya no te me vas. Sé que andas metido con los comunistas, y si no me haces caso te voy a moler a puños esta noche. Lo que mi papá no sabía es que yo ya tenía otra mente. Y yo puse el maletín y caminé hacia él. Amenazadoramente le dije: cobarde, pégame. Si eres hombre, pégame. Le dije: desde niño siempre me pateaste. Yo siempre a mi papá lo traté de usted. En Guatemala se trata de usted a los padres. Le dije: desde niño, le cambié el usted y le dije: desde niño siempre me pateaste. Hiciste conmigo todo lo que quisiste. Ahora si eres hombre, pégame. Pégame si eres hombre, cobarde. Le dije: tienes una 38 en la mano, ¿por qué no tiras? Te doy chance a que tires primero. Yo me quité la chamarra y él me vio la mini Uzi colgando. Era de noche, estaba oscuro. Cuando me vio colgando la mini ametralladora ahí y una 45 en la cintura, le dije: tira, no que eres hombre, tira. Y mi pobre padre le temblaban las manos, comenzó a llorar, pero a llorar. Y le dije: cobarde, no que los hombres no lloraban, no que los hombres no lloraban, cobarde. Y el viejito Marcelino, el que siempre vivió, a los pocos años murió de vejez, se levantó donde oyó los gritos y se me quedó viendo y me dijo: ¿qué es lo que pasa? Yo le dije: es que este cobarde siempre me pateó, este cobarde siempre me humilló, hoy lo reto. Dijo: es tu padre, respétalo. Si no lo respetas a él, me respetas a mí, porque yo te crié. Yo le dije: por ti no le doy un puño a este cobarde. Me hice a un lado, caminé. Mi pobre padre temblaba, las lágrimas le corrían. Eso es lo que él había sembrado. Eso es lo que él había dejado en mi corazón de niño. Dígale a su niño que lo ama. Dígale que los ama. Siembre la ternura en sus hijos. No importa cómo lo hayan criado a usted. No importa la forma. Mi hijo, desde que estábamos comiendo allá con los hermanos Oviedo en el restaurante, en la salida me abraza y delante de toda la gente me estampa un beso. Sentí tan bonito transmitir el amor. Si usted es cristiano y usted no le da amor a sus hijos, usted tiene que convertirse esta noche. Porque si suena la trompeta, usted no se va. Porque la Biblia dice que el amor cubrirá una multitud de pecados. Si no puede, esta noche va a aprender. El Espíritu de Dios le va a enseñar a dar amor. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Hermanos, para ser breve,
Ya casi vamos una hora. Y apenas voy. ¿Qué le hacemos? ¿Le seguimos un poquito más? Un poquito más. Yo recuerdo, hermanos, y mañana no se va a querer levantar para el trabajo. Se va a estar recordando de mí. Yo recuerdo, hermanos, una de las cosas, Guatemala en la etapa del 65 al 70 cayó en una situación difícil. Nosotros en el departamento de Izabal, departamento norteño pegado a los departamentos de donde nací, tomamos gran parte de toda la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala. Pero una de las cosas que a mí más me gustó del comunismo, como dije hace un momento, es la no creencia en Dios. Yo di orden de quemar iglesia. Yo ya era comandante de células. Tenía más de 100 hombres a los que yo dirigía, siendo prácticamente un adolescente. Me gané el respeto en la guerrilla por mi violencia, por mi temperamento. Y recuerdo, en una ocasión, eran como a las 4 de la tarde. Yo venía bajando con un grupo, andábamos siguiendo a una patrulla de la Guardia de Hacienda para quitarle las carabinas. Ellos casi nunca peleaban, entregaban su equipo fácil, porque era gente civil. Con quien sí nos dábamos fuerte era con el ejército. Cuando vimos a la distancia un grupo de personas que estaban rodeando a alguien, estaban sentadas en círculo, yo le dije a los francotiradores del grupo: desplíguense. Nos replegamos y nos fuimos acercando. Cuando llegamos a donde estaba el grupo, había un muchacho no muy alto de estatura, y habían campesinos sentados con sus machetes y azadones. Venían de sus tareas agrícolas. Yo me adelanté y me acerqué a él y le dije: ¿qué haces aquí? Ustedes tienen prohibido estar engañando a la gente con ese libro. Ese libro lo inventó la Central de Inteligencia Americana. Ese es un libro de los gringos. Ese librito negro, en vez de estar peleando a favor de la causa, estás engañando a estos pobres campesinos. Te voy a dar la oportunidad de que te largues, pero si te vuelvo a encontrar, ten seguro que te vuelo la cabeza. Lárgate. Los campesinos agarraron sus sombreros, sus machetes, sus azadones y se fueron caminando en fila india. Todos iban uno tras otro, pero el muchacho no se iba, se me quedó viendo y me dijo: los campesinos como a unos 10, 15 metros se pararon. El muchacho no se fue con ellos y me dijo: ¿me permite decir una palabra? Yo pensé que él se quería disculpar porque no sabía que estábamos prohibiendo reuniones de protestantes. Y él me dijo: ¿sabe una cosa? Dios existe, y aunque ustedes sigan quemando las iglesias, y aunque ustedes sigan matando a los que predicamos el evangelio, Dios seguirá existiendo. Esa es la clase de cristianos que Dios quiere en estos días. Cristianos de desafío, de reto. Cristianos con poder. Cuando él estaba diciendo eso, yo saqué la Browning que cargaba en la cintura y le corté el cartucho. Dije: te voy a volar los sesos por estúpido y atrevido. Y un compañero mío me dijo: compadre, mátelo de una vez, se le quite lo bocón. Pero cuando yo me acerqué a él para agarrarlo del cuello y darle con la cacha de la pistola y matarlo en el suelo, se me aflojaron las canillas. Sentí un escalofrío
Una corriente fría, fría, fría por mis piernas. Sentí como que se me iba el oxígeno. Y en vez de agarrarlo, lo esquivé. Y mi compañero dijo: ¿por qué no lo mató? Se estaban a reír todos los campesinos de su autoridad. Le dije: vámonos, vámonos, vámonos. Va a decir que lo maté desarmado. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero yo sentía pánico por dentro. Yo no quería que me vieran ver el miedo que llevaba. Ahora entiendo, la Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios es real, Dios es vivo, Dios es poder, Dios no es filosofía, Dios no es religión. Bendita sea la gloria del Dios del cielo. Bendito Jesús. Aleluya. Hermanos, esa clase de cristianos. Mire, yo amo mucho a México. Yo creo que el país después de Guatemala que yo le tengo mucho amor por las almas es a México. Yo ahorita estuve en la estación La Candón hace unos 15 días. Y después estuve en Palenque, estuve el lunes, martes y miércoles. Llegó gente de los Altos de Chiapas, hermano Roberto. Llegó un anciano de 85 años que le mataron sus 2 hijos. Caminó 2 días para llegar a donde estaba la campaña. Y me dijo cuando me conoció, dice: uno de mis hijos una vez fue a Tapachula y consiguió su testimonio. Y yo decía a mis hijos antes que me los mataran por ser cristianos en la comunidad: si algún día voy a conocer a ese hombre, porque por su testimonio nos hemos entregado muchos allá arriba en los Altos de Chiapas. Los zapatistas nos han amenazado que si seguimos reuniendo nos van a matar. Pero nosotros aquí en Chiapas, en México, estamos dispuestos a dar la vida por causa del evangelio de Jesús. Yo sé que México va a cambiar, hermano. Porque como dije en la mañana, cuando el mexicano se convierte a Cristo, se entrega con todo y guaraches. Ese sí no le para. Ese no atina, ese se mete. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Alabado sea el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, Guatemala, a finales del 60, casi para el 70, hubo una traición dentro de la guerrilla. Varios líderes regionales se entregaron con un coronel del ejército llamado Carlos Manuel Arana Osorio, que luego se convirtió en el presidente de Guatemala. Él logró comprarlos y nos traicionaron. El ejército descubrió la mayoría de nuestros campamentos en la montaña y comenzaron a tirar por medio de helicópteros y avionetas bombas napalm similar a las que usaban los gringos en Vietnam. Desaparecieron poblados enteros. El ejército de Guatemala los exterminó, queriendo matar a la guerrilla. Acabó con cantidad, y esto lo he dicho públicamente en el estadio y en Guatemala, porque es una verdad histórica. Hermanos, yo logré huir a Honduras. Yo no quiero decir, hermanos, porque sería un error decir algo. Yo no quiero decir que todos los curas sean guerrilleros o sean comunistas. Pero yo tuve compañeros que aquel día usaban sotana y en la noche cargaban una ametralladora matando gente. Entonces, para mí el asunto de Dios era un cuento, era una fábula, era una situación mitológica. Yo decía, eso de Dios es una mentira, es un engaño. Regresé a Guatemala a seguir peleando. Estando en Guatemala, fui traicionado por un compañero que su casa era buzón de guerra. Caí prisionero y fui llevado a la base militar de Zacapa. Guerrillero que agarraba, que en ese tiempo guerrillero capturado, los que son guatemaltecos lo saben. Guerrillero capturado, guerrillero decapitado, no dejaban ni uno.
Yo estuve en una cárcel de guerra 12 días. Era tan pequeña la cárcel que los guerrilleros que estábamos para descansar de cuclillas nos turnábamos. Y de la propia orina que había ahí, del agua sucia, el calor nos hacía mojarnos la boca para no morirnos de sed. Ahí todos los días nos torturaban, todos los días. Por eso yo digo una cosa: si así peleé por la causa de Satanás, ¿por qué no pelear con autoridad por la causa de Cristo? Que si yo hubiera muerto en ese lugar, ahora mismo estuviera con una pala en el infierno atizando el fuego. Pero si hoy muero por la causa de Cristo, la Biblia dice: es agradable a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Llega aquel día glorioso, el Señor me dirá: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa el gozo de tu Señor. Por eso vale la pena servir a Cristo, por eso vale la pena morir por Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, la influencia de mi padre, algunos amigos políticos lograron dar con mi paradero. Yo fui sobrino de un comandante del ejército de Guatemala que le había entregado la comandancia de la zona militar de esa región. Él se llamó José Félix Estrada Aldana, esposo de una tía mía. Mi padre buscó todos los medios y me sacaron para El Salvador. La Cruz Roja Internacional iba todo golpeado, irreconocible. Mi papá en El Salvador buscó por varios consulares diplomáticos que me dieran una carta para irme al exilio. La mayoría de lugares que él tocó buscando, porque él tenía temor que me fueran a matar a El Salvador. El consulado general de la República de México en El Salvador, ellos me dieron asilo. Me dijo el cónsul del Salvador, de México en El Salvador: desde este momento usted está bajo la protección del pueblo y gobierno mexicano. Salí en un avión rumbo a México. Por eso yo tengo una eterna gratitud con México, porque no siendo cristiano, siendo un guerrillero lleno de odio, los mexicanos me abrieron su corazón y me recibieron. Por eso hoy llego con la verdad incuestionable e irrefutable del evangelio, a decirle a los mexicanos: me han perseguido, me han amenazado los curas, me han amenazado medio mundo, pero hermanos, hasta el día de hoy he visto miles de mexicanos recibir el mensaje glorioso del evangelio de Cristo Jesús. Un evangelio que cambia. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, me preparaba para irme a La Habana, Cuba, y luego a la Universidad Patricio Lumumba de Rusia, donde se preparaban los mejores guerrilleros del mundo. Me fui a Campeche a preparar mi viaje para irme a Cuba, pero caí con una depresión, me enfermé. Cuando quería dormir miraba los rostros ensangrentados, los cuerpos mutilados de mis compañeros y despertaba temblando. Comencé a inyectarme 2-3 miligramos de morfina en avena para tratar de aplacar la ansiedad. Regresé a México, a la capital. Yo tengo un tío que se llama Terencio Guillén Corleto. Mi esposa lo conoce, hemos estado en su casa. Él fue líder comunista en Guatemala. Fue un asesor de un presidente, de Jacobo Arben Guzmán. Mi tío dice que yo soy de la CIA ahora. Dice que yo traicioné la causa comunista. Dice: ese mi sobrino es ahora proimperialista.
es ahora de la CIA. Yo le digo, tío, yo no soy de la CIA, yo soy de la central de inteligencia del cielo, más poderosa que la CIA, porque las armas de la CIA se quedan pequeñas con las armas poderosas que Dios nos ha dado para destrucción de fortalezas. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Buena idea esta de los cuernos, porque lo deja oxigenar al predicador. Está bueno eso. Está bueno. Aquí oxigena uno bien. Porque uno habla tan intensamente que necesita oxigenar no solo los pulmones, sino el cerebro. Entonces la pauta que dan los cuernos es una bendición, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús por eso? Se la lleva más suave uno. Aleluya. Hermanos, regresé a Guatemala, para hacer más corto el resumen de mi testimonio. Regresé a Guatemala, y cuando regresé a Guatemala, pues el movimiento estaba decaído, muchos de nuestros compañeros muertos, el liderazgo de la guerrilla casi se había perdido, y yo comencé a reagrupar gente que conocía. Un día se acercó un compañero, me dijo, ya vinieron las armas provenientes de México. A nosotros nos entraban armas de Cuba, pero entraban por México. Entraban por Chetumal, Belice y caían a Guatemala. Y me dijo, necesita ir a reconocer el armamento. Y fui. Yo llevaba un mapa en clave. Me paré en Avenida Petapa y 19 calle de la zona 12. Cuando miro a mi extremo izquierdo, había una muchacha que sonreía. Yo la volteé a ver 2 veces y me fui caminando. Nosotros habíamos asaltado una empresa muy famosa, como a 10 cuadras de ahí. Dije, me reconocería en el asalto, porque entramos sin pasamontaña, entramos a puro fuego limpio y nos llevamos pues todo el pago de esa quincena de esa empresa. Y yo comencé a caminar y la muchacha me alcanzó. Dijo, mira, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo le dije, ¿qué quieres saber? Me dijo, nosotros estamos buscando un muchacho, no sabemos si está vivo o está muerto. Mi papá nos dio una fotografía de él cuando él tenía 14 años. Mi papá vive en el oriente, es dueño de la Oriental, del almacén, la Oriental. Y yo me le quedé viendo a la muchacha. Mi hermano se hizo guerrillero y creemos que está muerto. Yo me le quedé viendo, sentí una sensación extraña en el corazón. Me dijo, mi mamá llora siempre. Siempre llora por mi hermano. No lo ha visto desde niño. Mi hermano se llama Eduardo. Yo en la guerrilla era el comandante Rolando. Entonces cuando ella dijo mi nombre, yo me sentí un nudo en la garganta. Ella me dijo, cuando yo vi tu rostro me recordé de la fotografía. Yo le dije, yo me llamo Eduardo y mi papá vive también en el oriente. Ella no esperó más y se abalanzó sobre mí, me abrazó y comenzó a llorar. Me dijo, yo soy tu hermana Elba. ¿No te recuerdas cuando jugábamos cuando éramos niños? Yo también quería llorar, pero de mis ojos no brotaban lágrimas. Dijo, mi mamá vive en esa casa ahí de esquina donde están las gradas. Ella también es tu mamá. Y yo le dije, madre, yo no tengo madre. Yo había leído a Vargas Vila, un escritor colombiano, que decía, ni mi madre es buena contra las demás mujeres del mundo. Vargas Vila decía, ama a tu madre por ser tu madre y despréciala por ser mujer. Vargas Vila decía, cojera de perro y lágrima de mujer nunca has de creer. Yo tenía un odio contra la mujer. Yo destruí sentimientos y corazones y lo hacía pero por pura maldad. Lo hacía de maldad. Caminé con ella hacia las gradas y me dice, conócela, aunque nunca más la vuelvas a ver.
Ella subió corriendo, al rato salió una señora con la cabeza envuelta a un paño y con una copa de licor en las manos. Nos vimos a los ojos. Era mi madre. Cuando ella me vio, salió borracha corriendo y me abrazó y me dio un beso. Y dice: hijito de mi alma, yo soy tu mamá. Yo la agarré y le dije: no me toque, señora, usted no es mi madre. Le dije: ¿por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó al lado de mi papá? ¿Por qué no peleó por mí? ¿Por qué no luchó por mí? Y ella decía: perdóname, hijo, perdóname haberte abandonado. Le dije: yo a usted la odio con todas las fuerzas de mi corazón. Mi madre se soltó a llorar y a llorar. Y la gente comenzó a acercarse a ella, muy conocida. Cuando entramos a su casa, mi mamá tenía en su salita de su casa las paredes tapizadas de imágenes. Ella practicaba la brujería, la hechicería, leía las cartas, hacía todo el trabajo de las hechiceras. Yo recuerdo que ella me dio un trago de licor, platicamos. Estuve un par de horas, pero diciéndole todo mi odio. Regresé a México. Y cuando llegué a México, mi tío dijo: no cumpliste con la misión que te llevaste. Ya el gobierno de Guatemala estaba detrás de mí. Tuve que regresar a México nuevamente. El movimiento comunista en el exilio de Guatemala me desconocieron mi liderazgo guerrillero y comencé a caminar en las calles de México, a vagar. Comencé a reunirme con vendedores de droga, a darle ahí en el Zócalo protección a las prostitutas. Mi vida comenzó a hundirse. Un día llegó un narcotraficante que nos proveía de droga. Dijo: sabes, allá en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en la sierra, hay uno que siembra, el dueño de los plantillos de la marihuana. Dice: necesita guaruras. Y me han contado que tú eres de Centroamérica y que has sido guerrillero y que eres bueno para las armas. Le dije: pues sí, si soy útil para eso, pues estamos listos. Me fui para la sierra de Chihuahua. Allá llegué. Cuando llegué, pues me equiparon. Era una escopeta 12 recortada, una 380 especial. Y yo recuerdo, pues había tanta droga ahí, me drogaba mañana, tarde y noche. Todo el día pasaba bien loco, pero bien loco. Perdí la noción. Yo quería esconder la soledad que llevaba. Él tenía un plantillo muy grande, había mucho hongo alucinógeno. Eso era mi desayuno, agarrar todos los hongos alucinógenos. Me vino una enfermedad que se llama hepatitis B. Me puse amarillo. No pesaba en kilos, no pesaba ni 60 kilos mojado, imagínense. Cuando el que me llevó, yo bajaba a Parral, me fui muchas veces. Y el que me llevó un día me dice: sabes, te van a matar, mejor lárgate. Aquí están 2-3 kilos de marihuana, aquí está esta feria, pero desaparécete, porque sé que ya el hombre te va a mandar a matar. Llegué a México, Distrito Federal. La altura de la ciudad me puso bien malo. Me trasladé a Puebla, 120 kilómetros de México, y ahí renté una pensión que era prostíbulo. Salí a vender la poca marihuana que me daba, porque mucha me la consumía, para aplacar el dolor, los mareos, la debilidad. Se me acabó la droga, se me acabó el dinero. Como podía, yo me arrastraba ahí en la pensión a beber agua de un chorrito que estaba ahí.
Llegó el momento que el dueño de la pensión me sacó, dijo: te puedes morir aquí, no queremos problemas, así que salte, ya no pagues los días que debes, pero vete para afuera. Como pude me paré, quise poner mis zapatos, pero mis pies estaban hinchados, llenos de agua. Agarré una bolsita plástica, le eché un poco de ropa, lo demás lo dejé ahí tirado, estaba todo sucio. Y comencé a caminar en las calles de Puebla. Por eso siempre que voy a predicar a México y me toca Puebla, predico con tanta devoción, con tanto amor. Porque le digo: mira, diablo, cuando te serví yo era el trapeador de esta ciudad, pero ahora vengo como un príncipe de Dios, lavado y redimido con la sangre del Cordero, con la sangre que es vida. Hermanos, me iba al mercado, nunca se me olvidó, hay un mercado grande en la Cuarta Poniente, ahí en Puebla, y me paraba cerca de los comedores, y cuando miraba que dejaban algo de comida, me acercaba yo a las señoras dueñas de los comedorcitos y le decía: oiga, no me regalaron un taco de eso que sobró. Y decía: sí, tenga, pero váyase, usted huele mal, usted tiene mal olor. Las fiebres que me daban, estaba amarillo, me salían llagas, me supuraba pus. Yo sabía que tenía un olor fétido terrible. Dormí en los atrios de la iglesia. Nunca se me olvidará, para ir terminando la segunda parte, se la doy la próxima vez que venga. Fíjese que un diciembre, en México como en Latinoamérica, la gente celebra las fiestas tradicionales. Y yo estaba ahí en la diagonal, en el mero zócalo de Puebla. Hace 18, 20 días estuve cenando en el mismo restaurante que me sacaron a patadas. Llegué bien vestido y todo, le dije: mira, diablo, cómo Dios me carga. Contigo andaba peor que un perro sarnoso. Porque el diablo le paga más mal a quien mejor le sirve. Mire, mi amigo, ya no le sirva al diablo, ya su sueldo no lo deje en la cantina. Ya no siga esa condición de vida. Ya no le pague tanto dinero al mariachi para que le cante unas cuantas canciones y usted pegar unos cuantos gritos, y el día lunes se mete la mano al bolsillo, no tiene ni un peso, prestándole al vecino a ver si le presta. Usted no vino para eso de México, de Centroamérica. Usted vino para, Dios lo trajo para algo grande a este lugar, para darle vida. Ese día, hermanos, para terminar, ese día, yo recuerdo, era el 24 de diciembre, las luces, la gente, y yo me paré enfrente de un restaurancito, de ese restaurante que está en la diagonal, y miré, cargaba un hambre terrible. Miré cómo la gente pues comía. Vi que alguien dejó unos platos recién probados, como que se habían largado. Miré que no estuviera el que cuidaba los coches, que nos sacaba los que pedíamos dinero. Y yo entré, pero no podía caminar rápido por lo hinchado de los pies. Agarré el plato de comida y lo eché en un periódico. Y ya lo traía para comérmelo en la calle, cuando me encontró el que cuida carros y me agarró del cabello. Dijo: asqueroso, sucio, ¿cómo te atreves a entrar aquí en un lugar decente? Y me pegó con la mano extendida en la cara. Sentí como que me había partido la nariz y comencé a manar sangre de nariz y boca. Una señora cigarrera que vendía cigarros en las noches se fue corriendo, le dijo: no, déjelo, no ve cómo está. Dijo: es que estos sinvergüenzas, ladrones, hay que sacarlos. Me dio un puntapié y me fui de boca. Ahí sentado comencé a recoger la comida en el periódico. Cada vez que yo voy a los portales, ahí donde fue el terremoto ahorita en Puebla, 3 días antes del terremoto yo pasé. Comencé a llorar. Había un dolor en mi alma. Yo dije: ¿por qué no me muero? Ya estoy harto de esta vida, ya no quiero vivir más.
Yo miraba que la gente me miraba y se hacían a un lado, enfermo, derrotado. Yo que le serví tanto al comunismo, yo que le serví tanto a Satanás, estaba derrotado. Hermanos, regresé a Guatemala. Y cuando llegué a Guatemala, pidiendo limosna, llegué hasta la capital de Guatemala y me trasladé. Hacía más de un año que yo había conocido a la bruja. Llegué hasta donde ella vivía, en la zona 12. Subí las gradas, toqué la puerta. Nadie me respondió. Moví la manecilla de la puerta, estaba sin llave. Cuando miro la pared, el cuartito, la salita, que hace un poquito más de un año yo la había conocido, llena de imágenes, de olor a ruda, ajo, alcanfor. Ahora estaba limpiada, la habían remodelado y estaba pintada toda de blanco, y había un letrerito que decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando yo vi el letrero, jalé la puerta rápido. Dije: ¿qué se haría esta señora? Esa es la propaganda de esos locos. Di la vuelta por el lado del comedor, toqué la puerta y salió un niño. Digo: mamá, mira quién está aquí. Ella salió corriendo y donde me vio dijo: gracias a Dios, que Dios te ha cuidado, hijo mío. Me abrazó. Yo dije: esta señora aquí, ¿ahora qué? ¿Qué onda? ¿De cuál fumaría? Como salió así y me sentó en un banco y comenzó a llorar encima de mí y me acariciaba mi cabeza y decía: perdóname, hijo mío, perdóname por haberte abandonado. No le dije: olvídese, señora, algunos nacemos para perder. Le dije: présteme 10 quetzales, déme un trago, me estoy muriendo, estoy vomitando sangre. Cuando ella me vio con aquella ropa, todo flaco, amarillo, era un cuadro, por ahí guardo alguna foto todavía. Yo le he dicho a mi esposa: mira cómo estaba en esa condición, amarillo, amarillo, todo barbado, una situación, una calamidad. Era una situación de asco, pero ella me abrazaba. Por último me dijo: Eduardo, en esta casa ya no hay licor ni dinero para drogas. En esta casa tenemos a Cristo Jesús. ¿Y qué? No me diga que está loca. No me diga que le engañaron. ¿Quién le engañó? Y me dijo: hace 6 meses me llevaron a la iglesia central del Príncipe de Paz. Ahí el hermano Chema oró por mí y los demonios de la brujería se fueron. Ahora soy libre, ahora le sirvo al Dios de los cielos, ahora le sirvo a Dios. Aleluya. Yo le dije: ni que Chema ni que nada. Esos pastores son sirvientes de los gringos, son estafadores. A usted le comieron el cerebro porque es ignorante. Agarré mi bolsita. Ella me abrazó, yo le dije: no me toque. Caminé hacia la puerta, bajé las gradas y mi madre, parada en las gradas, dijo: Eduardo, te digo algo, no me he de morir sin antes no verte en el púlpito predicando a Jesucristo. Yo me volteé y le dije: jamás. No estoy loco. A mí no me engañarán. Yo soy intelectual. A usted le engañaron por analfabeta. Hermanos, para terminar mi conversión, porque sería 5 minutos y terminamos. Hermanos, me rehabilité, mi papá intervino. Bueno, en la segunda parte está narrado. Quiero llegar a donde me convertí. Asaltando un banco caí prisionero. Fui capturado por la policía judicial, la policía más criminal de mi país. Yo creo que la de México también.
¿Sabe una cosa? Y de eso puede decir mucho viejo. ¿Sabe? Fui llevado a la granja penal de Pavón torturado. 6 días de tortura sin parar. Jugaban a la ruleta rusa con mi cabeza los judiciales. Llegué a la prisión y quiero terminar porque hay amigos esta noche. Mis amigos, ya nadie me llegó a ver. Los que me decían, nosotros en Guatemala y los guatemaltecos que están aquí, nosotros los orientales tenemos fama de ser pistoleros y siempre en todo Guatemala se nos respetaba por las botas, el sombrero y la 45, éramos famosos por eso. Y a mí me decían, no, tú eres de los buenos. Ningún hipócrita me fue a ver a la cárcel. Solo mi mamá llegó. Cuando me vio tendido en mi Bartolina, morado y desconocido de mi rostro, la sangre con mi pelo pegada, me comenzó a limpiar y a llorar. Dijo, Eduardo, solo Jesús es la respuesta. Solo Cristo te puede cambiar. Yo le dije, mire señora, si sigue viniendo o va a venir a verme, venga como la gente decente. No me traiga esa chema, esa locura. Si un día, aunque yo no salga de la cárcel, yo voy a mandar a matar a ese predicador. Eso los estafan. Usted no entiende que los estafan. Esos son estafadores. Mi madre solo se sonreía. El enfermero de la penitenciaría me vio y yo iba a perder el ojo izquierdo. Esta cicatriz que tengo sobre la ceja estaba abierto totalmente. Era un coágulo de sangre totalmente, mi nariz dislocada, deforme mi rostro de tanta tortura. Mi mamá me llevó un radio receptor para que yo oyera noticias y todo. Había un programa radiofónico que se llama Cartones Radiofónicos y el que lo guiaba pues era comunista, Mario Monterroso Armas. Lo asesinaron por sus ideas. Una mañana yo no podía dormir. Una neuralgia terrible. Prendí la radio, por eso quería dar este testimonio para finalizar, para que usted apoye la radio. Cuán impactante la radio. Prendí el radio. A los pocos, yo estaba buscando la hora para que amaneciera y irme a la enfermería que me dieran algo. Los mejorales que me daban apenas me quitaba. Y aparece una voz diciendo, amaneciendo con Cristo. Esta es la voz internacional del príncipe de paz. Y el que hablaba era Chema. El que hablaba era Chema, imagínese usted. Yo dije, este Chema es como la peste, se me aparece por donde quiera. Chema decía, ponga la mano sobre la enfermedad que Cristo sane. Y yo dije, a otro perro con ese hueso. Digo, voy a ver cómo le iba a cambiar, pero voy a ver cómo le lavan el cerebro a la gente. Hermano, yo nunca había oído del evangelio, sabía de los evangélicos, pero yo siempre odié a los, pero un odio irracional contra los evangélicos. Entonces dejé prendido el radio y él decía tantas cosas que no, pero llegó el momento, dijo, y ahora van a sanar los enfermos. Dije, hoy te agarro una mentira, estafador. Dijo, ponga su mano sobre el radio y una sobre la dolencia, que Cristo va a hacer el milagro. Yo dije, me he tomado tantas aspirinas y mejorales que esto no me lo quita nadie. Ahora le voy a decir a la señora que los estafa con eso de Dios. Y me puse la mano izquierda sobre el ojo, burlándome. Y puse otra sobre el radiecito. Y aquel hombre comenzó a orar. Y cuando él oraba yo sentía como una plancha caliente que se ponía sobre mi mano. Y sentía como anestesia por todo el rostro. La mano llagada de Jesús. La mano llagada del Dios de la gloria. La mano llagada de un Cristo vivo. La mano llagada de un Dios que cambia. La mano llagada de un Dios de misericordia. Oh, gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Hermanos, no quise creer. Dije, esta es cuestión de mi mente.
El dolor todo, cuando uno más conoce de letras, es cuando más torpe se vuelve. Este es todo dolor puede, las moléculas del dolor pueden ser tranquilizadas por el dominio de la mente. Yo creí en todo eso. No quise creer que era Dios. Cuando me avisaron que me iba a echar 30 años en la prisión, yo dije, aquí lo que queda es morirse. Vargas Vila dijo que cuando la vida era un martirio, el suicidio un deber. Él lo dijo, pero nunca lo hizo. Porque eso pasa siempre. El diablo usa gente para empujar a otros, a lanzarlos al hoyo. Hermanos, ese día un sargento de la Guardia Penal, por eso no hay cárcel que cambie, me llevaba marihuana y yo vendía en el sector 6 de la prisión. Vendía a los presos políticos, vendía marihuana. Ese día yo me puse bien loco, hermano, en la mañana. En la tarde me dio una depresión, subí a mi celda. Dije, me voy a quitar la vida. ¿Para qué vivir más? Saqué la marihuana que tenía en una bolsita en el colchón. Y un amigo mío que era compañero de Bartolina, llamado Raúl González, nosotros compartíamos el papel. Yo le decía a mi mamá que me llevara papel arroz, papel aéreo para hacer poemas. Y mi madre llevaba papel pensando que yo hacía poesías, que era para forjar marihuana. Entonces él se llevó al triángulo el papel. Yo comencé a maldecirlo. Agarré una bolsa con ropa limpia que mi madre había lavado en su casa y comencé a esperarlo y echándole maldiciones, y me la puse como almohada. Cuando me eché para atrás y toqué con la cabeza la bolsa, sentí que algo duro me molestó. Me abrí la bolsa y adentro había un libro negro viejecito. Cuando yo vi ese libro, yo dije, esta señora me fastidia. Y lo agarré, lo tiré, lo estrellé contra la pared. Volví a sentar, pero cuando me senté clavé la mirada al suelo, al piso donde estaba tirado el librito con las páginas abiertas. Yo dije, pero si ese es perfecto para lo que yo necesito. Fui y lo recogí. Pero cuando yo voy a romper la primera página de aquel libro, pasó algo inexplicable a la lógica, al sentido común. Yo creo que esta sensación la sienten los suicidas. En fracción de segundo yo sentí que el aire se me iba, que se me cerraba la garganta. Comencé a sentir escalofríos. Tiré la marihuana asustado. Sentí que el aire se me estaba yendo. Yo creo Dios permitió que yo sintiera la sensación de la muerte, la desesperación cuando la vida se va. Y dije, Dios de los aleluyas, si es cierto que existes, si es cierto que ayudas a los desesperados, ayúdame, ya no puedo más, estoy cansado, ya no puedo más, estoy cansado. Cuando dije esas palabras sentí como una descarga eléctrica que corrió por todo mi cuerpo. Mi mamá había dejado un papelito en la Biblia, decía, si algún día lees este libro, lee el libro de Job. Y busqué ansiosamente y encontré en el capítulo 5, versículo 17, aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Y cuando yo leí eso, comencé a llorar y a llorar y a llorar. Sentí un fuego. Me fui de rodillas. Ahí en mi celda recibí a Jesús. Ahí Cristo cambió para siempre mi corazón. Nos ponemos de pie, por favor.